Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy vamos a hablar vamos a centrar el programa en torno a una pregunta: ¿quiénes cuidan a quienes nos cuidan? Muchas veces el personal de salud, los profesionales de la salud, están en la primera línea siempre cuidando de nosotros y llegan a atendernos muy bien, pero no se cuidan a ellos mismos en torno a salud mental, a su salud física, tienen muchos desgastes. En la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de eso y ver cuáles son las razones o cuáles son también esos apoyos que pueden tener nuestros profesionales de la salud y por lo tanto también nuestros estudiantes de medicina, terapia ocupacional, odontología, todo lo que tiene que ver con la salud. En la noche de hoy tenemos de invitada a María Francisca Rodríguez. Ella es directora de la Fundación Médicos Amigos. Ella también es médica de la Universidad San Martín, especialista en radiología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con una especialización en liderazgo y gestión social de la Universidad Javeriana. Viene trabajando como especialista desde el 2019 en la Clínica de Imágenes Vitales en la ciudad de Barranquilla. Y como ya lo mencioné, es fundadora y la directora de la Fundación Médicos Amigos, la cual surge con el propósito de ayudar y apoyar a estos profesionales de la salud y a sus familias. Doctora, bienvenida a TV Salud. Bueno, muchas gracias por este espacio. Realmente es un espacio muy sensible e importante para los trabajadores del gremio de la salud y es un tema definitivamente que debe ser tratado, ¿eh? Muchas gracias, doctora María Francisca. Y para comenzar nuestro programa, vamos con nuestro Vox Pop. Le preguntamos a algunos médicos, a algunas enfermeras, a algunos estudiantes, ¿qué creen ellos que se debería tener en cuenta para que el sistema como tal pueda proteger la salud de nuestros trabajadores, valga la redundancia, de la salud? Veamos el Vox Pop. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En el programa de hoy, de quién cuida a quienes nos cuidan, nos encontramos en el Hospital Universitario del Valle y vamos a preguntarle al personal de salud cómo consideran que debería cuidarse a las personas que trabajan en este sector. Necesitamos que las instituciones en las que trabajamos hagan unos planes institucionales, una cultura de bienestar en el que doten de adecuado personal en cuanto a cantidad, para que no nos veamos expuestos a sobrecargas. Esta cultura de bienestar nos va a llevar a tener los espacios correctos para poder descansar y poder hablar de nuestros problemas. Podemos incluir más espacios de esparcimiento, favorecer las actividades deportivas, mejorar las condiciones de ocio dentro del grupo de trabajo a nivel personal, tanto enfermeros, camilleros, jefes de hospitalización y de servicios de UCI. Permitir espacios en los que se haya actividades lúdicas también fuera de las actividades académicas que están dentro del hospital y permitir que tengamos espacios de salud mental para expresar condiciones laborales desfavorables o condiciones en las cuales se ha implicado nuestra atención de los pacientes. Yo considero que se podría cuidar al personal de salud fomentando más espacios de esparcimiento, respetando en la medida de lo posible el descanso y respetando también en la medida de lo posible los espacios de las comidas. Como lograr tener espacios donde nos encontremos con nosotros mismos, tener espacios donde logramos tener actividad física, hacer lo que nos gusta, leer cosas diferentes a medicina, diferente a cualquiera de las cosas en las que nosotros nos mantenemos, llámese salud, que es a lo que nos dedicamos. Entonces lograr salir de la rutina, encontrarnos con ese de nosotros, esa parte de nosotros mismos que está fuera del rol que presentamos. Bueno, acabamos de escuchar lo que tienen por decir muchos de los trabajadores de la salud sobre cómo creen ellos que se podrían cuidar o que el sistema también puede cuidar de ellos. Doctora María Francisca, cuéntenos usted qué opina o qué significa para usted cuidar de los demás como doctora y como especialista, cuando muchas veces no se tiene la garantía de la misma salud de usted misma como doctora. Pues la verdad que cuidar de otras personas sin contar con garantías mínimas para ello, muchas veces es un acto de amor que roza
en el sacrificio, ¿no? En Colombia creo que muchos trabajadores del sector ejercen en condiciones de precariedad, no solo precariedad laboral en cuanto a la contratación como tal, sino a lo que tienen, ¿no? Hospitales que carecen de condiciones mínimas para ejercer. Entonces, pues es complicado realmente poder ejercer bajo esas condiciones. Además, eso tiene un impacto marcado y negativo en la salud mental de quien atiende, y seguramente el no tener un cuidador mentalmente sano, porque a veces pues son colegas que tienen depresión, trastornos de ansiedad, que se exponen a territorios rurales donde hay mucha hostilidad. Eso también impacta negativamente en la atención del paciente. Entonces, cuidar a otros en medio de esa realidad implica una responsabilidad ética enorme, y definitivamente se requiere el acompañamiento y el cuidado al cuidador, ¿no? Al médico, a la enfermera, al profesional de la salud que se expone a esto. Para mí, como médica y como directora de la fundación, cuidar de otros en medio de esa realidad implica, digamos que una responsabilidad ética que debe ir acompañada de una transformación social. Claro que sí, doctora. Y aún como en el gremio, con sus colegas, ¿ustedes se comentan pues de este agotamiento, de problemas de salud mental, físicas, o todavía es algo como tabú entre ustedes que piensan no digo nada porque luego me pueden echar o me pueden sustituir? ¿Cómo es eso entre ustedes en el gremio? Pues, a ver, creo que desde la formación académica a los médicos como que nos enseñan que el silencio y la resistencia son necesarios, y que el que muestra pues debilidad no sirve para la medicina, y eso no es correcto, ¿no? Eso hace que para muchos de los médicos el decir estoy triste, estoy mal, estoy cansado, estoy agotado, sea un tabú, porque el superior, el colega, el contratista, pues va a quejarse de ti. De hecho, siempre he pensado que para muchos de nosotros es complejo denunciar, por ejemplo, las malas condiciones laborales, porque termina siendo como un estigma. Ay, no, este doctor se queja por todo, este doctor no trabaja bajo las condiciones que nosotros le ofrecemos. Entonces el silencio sigue siendo amplio en el gremio, pero creo que se ha avanzado un poco en cuanto a que ya muchos pues logran denunciarlos. Claro. Y doctora, ahora saliéndonos un poco pues del acto médico como tal, ¿cuáles son estas dificultades más marcadas que tienen ustedes, los profesionales de la salud, día a día en sus trabajos? Digamos que el caldo de cultivo para todas las dificultades que tienen los trabajadores del gremio es la inestabilidad laboral, ¿sí? La falta de reconocimiento laboral, o sea, el estar pues como condenado a aceptar contratos bajo prestación por OPS, incluso con instituciones públicas, la falta de reconocimiento laboral, las agresiones físicas y verbales, no solo de parte de los pacientes, sino también de superiores, incluso de propios colegas, y como te decía, incluso en la formación, durante los años de formación, pues a uno le enseñan es a resistir, a que tienes que aguantar eso, ¿no? Entonces pienso que la principal dificultad es esa, ¿no? La inestabilidad laboral, la falta de reconocimiento y el respeto hacia la labor del médico y del personal de salud en general. Sí, pues vemos que es un poco triste porque no se le reconoce la labor que puede tener un profesional de la salud, que están para eso, para cuidar de nuestra salud, de toda la sociedad. Precisamente en nuestra primera nota, doctora María Francisca, tenemos a la psicóloga Diana Carolina Biafara. Ella nos va a hablar acerca de cuáles son las principales señales de alerta
que tienen que tener estos profesionales de la salud o los mismos estudiantes para no tener un agotamiento en su salud mental. Esto fue lo que nos dijo. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con Diana Carolina Biafara López, psicóloga. Cuéntenos, desde su experiencia, ¿qué implicaciones tiene para el personal de salud estar expuesto constantemente a temas como el dolor, la pérdida y la sobrecarga laboral? Cuando estamos expuestos a situaciones de alta carga emocional o de estrés, lo que termina sucediendo es que nos encontramos con ciertas manifestaciones físicas, psíquicas y comportamentales en las personas que en ocasiones pues pueden alterar la forma en la que nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, digamos como en el ámbito personal, pero también laboral. Ahora cuéntenos, ¿qué signos de alarma existen para saber que un profesional o un estudiante del sector de la salud requiere de apoyo psicológico? Alteraciones en el estado del ánimo, esas reacciones desproporcionadas, que estoy muy irritable, y cuando esa irritabilidad se manifiesta en el entorno de trabajo, y sobre todo cuando ya se manifiesta en la familia. También consumo problemático de sustancias, que es algo que nos encontramos en ocasiones en los profesionales de salud. También nos vamos a encontrar alteraciones en la rutina, por ejemplo, alteraciones en el sueño, alteraciones en el patrón también de la alimentación o de la conducta alimentaria, atracones, por ejemplo, o puede que no llegue a ese nivel, pero llegue también a una privación del alimento. Entonces, como tengo tantas cosas por hacer, pues no como en los momentos que debe ser. Ahora cuéntenos, ¿qué consejos o tips tienen para el personal de salud para prevenir, digamos, cualquier disturbio emocional? Si nos vamos a nivel individual, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, pensarnos en las pausas que nos tomamos en el día a día, si realmente estamos teniendo pausas de 5 minutos en el trabajo para tomar agua, por ejemplo, para ir al baño, para salir a caminar, para tomar el sol, que es tan importante. También ejercicios de descarga emocional, por ejemplo, poder tener una agendita que dejemos ahí en la oficina o en el consultorio, donde escribamos cómo nos sentimos en el día con lo que transitamos, con lo que pasó, qué nos movilizó. También, por ejemplo, pensarnos esas actividades placenteras, eso que nos gusta, bailar, cantar, la arteterapia, todo lo que tenga que ver con lo artístico, de pronto con lo deportivo. También los momentos de conexión con nuestras redes de apoyo, con las personas que queremos, con quienes hacen parte de nuestra familia, y realmente momentos de conectar y de desconectar de esos otros ámbitos como el laboral. Ya a nivel más colectivo, importantísimo que nos pensemos como instituciones cuáles son esas estrategias a nivel psicosocial o esas como propuestas que tenemos para cuidar a nuestro personal. Como redes de apoyo, si ustedes hacen parte de la red de apoyo de alguien que se encarga de cuidar la vida, pues también acompañen a esa persona, estén pendientes, vean cuándo hay cambios. Eso va a hacer realmente la diferencia, porque en ocasiones tenemos también como todo el condicionamiento de la forma en la que nos formamos, ideas de éxito, ideas de control también, o ideas de que podemos ayudar o salvar al otro, y quien se encarga también de cuidarnos a nosotros, ¿sí? Entonces poder acompañar de esa manera y hacerlo realmente de forma colectiva, no solo que sea el autocuidado, sino también pasar al co-cuidado. Acabamos de escuchar a Diana Carolina Biafara, ella es psicóloga y nos habla sobre cuándo debemos asistir a un psicólogo o necesitar ayuda para tratar como de mantener la paz o la calma que necesitan los profesionales de la salud. Doctora María Francisca, ¿cuáles son esas ayudas o herramientas que el sistema colombiano de salud tiene para los trabajadores de la salud como tal? ¿Qué tipos de cuidados son los que más hacen falta? Pues realmente creo que el sistema no protege adecuadamente al profesional de la salud y que garantías no existen ninguna, de ningún tipo, ¿no? Lamentablemente el sistema colombiano históricamente ha estado enfocado en la atención al paciente, en la universalidad del servicio. Eso no está mal, ¿no? Definitivamente todos en algún momento somos pacientes y necesitamos que sea un sistema pues lo más óptimo posible para atendernos. Pero en el afán de tener este tipo de sistemas se ha descuidado a quienes lo sostienen, porque definitivamente el pilar del sistema son sus trabajadores. Entonces, los trabajadores que son quienes que entregan su vida y su tiempo digamos que a sostener el sistema, no tienen garantías de ningún tipo, ni siquiera laborales, contratos injustos, no hay estabilidad, no hay ni siquiera condiciones mínimas para ejercer en los sitios donde se ejerce.
Además del cuidado físico, hace falta el acompañamiento emocional y mental. Es urgente contar con rutas claras para atender al cuidador quemado, la ansiedad, la depresión, que viven muchos profesionales del sector. Es algo importante, claramente, porque la salud mental actualmente, lo hemos venido hablando, que es una pandemia. Muchos, no solamente trabajadores de la salud, sí han tenido pues problemas de depresión, de ansiedad, y uno de los causantes es de pronto la presión que pueden tener estos en su lugar de trabajo. Desde su experiencia, doctora María Francisca, ¿cuál es el precio invisible que están pagando nuestros profesionales de la salud para ejercer aquí en Colombia? Pues el precio invisible es altísimo, ¿no? Muchos viven con miedo a perder el empleo injusto que tienen, donde les pagan pues por OPS, sin ningún tipo digamos que de prebenda laboral, el miedo al señalamiento, si dicen que tienen algún tipo de alteración emocional, incluso el miedo a las agresiones físicas, ¿no? Porque últimamente, bueno, de algunas décadas para acá, el respeto hacia el personal de la salud se perdió y son muy comunes las agresiones físicas hacia los profesionales de la salud. Y a nivel emocional, muchos no tienen incluso espacios para procesar ese dolor, las cargas laborales extremas. Digamos que he acompañado casos donde la carga de sufrimiento acumulado en años ha derivado en crisis graves de salud mental, ideación suicida, trastornos mixtos de ansiedad y depresión. El sacrificio personal muchas veces se da en silencio, pierden sus familias porque no tienen tiempo para dedicarles a ellas, se posterga incluso la atención de la propia salud física del médico porque no hay tiempo para pedir un permiso de ir al médico. Todo eso sin el reconocimiento suficiente, sin la protección y a menudo pues sin el acompañamiento necesario. Correcto. Bueno, ya hablamos un poco de qué pues, apoyos o ayudas tienen los profesionales de la salud desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno. Le pregunto a usted, ¿cuál cree que deberían ser estas estrategias o actividades que tengan los hospitales, las clínicas y todas estas entidades donde trabajan nuestros profesionales de la salud para evitar un poco esto, la sobrecarga, estrés, ansiedad? Mira, yo creo que lo principal, como te decía antes, el caldo de cultivo para todo lo que pasa es la falta de condiciones laborales justas. ¿Sí? El sistema está hecho para el paciente, pero no para proteger al cuidador. Entonces, desde ese punto de vista, lo principal es modificar la forma de contratación del médico y del personal de salud, mejorar sus condiciones laborales, crear espacios seguros donde el personal pueda expresarse sin temor a perder el trabajo, porque terminó siendo como un estigma el poder decir o el quejarse o el elevar una queja y decir, mira, no te excedas con los turnos o cambia mi forma de contratación. No, ese médico es estigmatizado por problemático. Hay que poder primero tener voz y quitar el miedo pues de poder denunciar. Y bueno, definitivamente crear programas de salud mental, acompañamiento psicológico, protocolos contra el acoso laboral, políticas de cuidado institucional. Es vital que los médicos entendamos que cada uno de nosotros somos líderes y que desde nuestros puestos o nuestros puestos de trabajo, nuestra voz cuenta, ¿no? Que hay que fomentar esa cultura de no quedarnos callados. ¿Qué más te puedo decir? Fomentar la cultura del autocuidado, ¿no? Hablar sin miedo del agotamiento, pedir ayuda, que el pedir ayuda no sea visto como una debilidad, sino como un acto responsable. Y no se cuidan primero ustedes, que son los que nos cuidan a nosotros,
va a ser muy difícil poder pues tener estos actos de cuidado, valga la redundancia, de estar pendiente de los demás. Entonces, como usted lo dice, doctora, es muy importante primero cuidarse uno mismo para poder cuidar a los demás. Hablando de este tipo de programas, en nuestra siguiente nota tenemos a Jeffer Tovar. Él trabaja como coordinador del Plan Institucional de Capacitación y Bienestar Social del Hospital Universitario del Valle, el hospital público más importante del suroccidente colombiano. Nos va a contar sobre lo que hacen dentro del hospital para estar pendiente del cuidado de sus trabajadores, tanto en lo físico, en la salud mental y demás. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con Jeffer Fernando Tovar. Él es el coordinador del programa de bienestar y el plan institucional de capacitación del Hospital Universitario del Valle. Cuéntenos, desde su rol, ¿qué significa cuidar al personal de salud en un hospital como el HV? Efectivamente, desde el área de bienestar del Hospital Universitario del Valle, es uno de nuestros objetivos principales, el tratar siempre de cuidar a nuestro personal. Entonces, para ello tenemos un plan de bienestar en nuestra institución que despliega en él un sinnúmero de actividades, todas enfocadas en pro de la atención o el cuidado a nuestros colaboradores. Con un programa que tiene diferentes miradas, diferentes enfoques. Ahora, si nos puede comentar acerca de cuáles son los programas o planes que existen para apoyar mental, física y emocionalmente al personal de salud del hospital. Desde programas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de los prepensionados, que para nosotros es fundamental, nuestros trabajadores que ya están próximos a salir de la organización, de poder, digamos que egresar de nuestra institución. El tema de los juegos deportivos, que ha tenido mucho auge acá en nuestra institución, y no solamente aquí en el Hospital Universitario del Valle, sino que también ha logrado desplegarse a otras instituciones. Hemos logrado incluir a los otros hospitales del sector. Otras actividades como celebración de fechas especiales que hacemos, el tema del Día del Médico, por ejemplo, Día de la Enfermera, que son profesiones muy importantes, y todas las especialidades acá logramos hacerles un reconocimiento mensualmente a cada uno de ellos en su día. Otras actividades relacionadas con el tema de capacitación, en temas relacionados con el estrés, manejo del estrés, manejo de las emociones, todo eso que tiene que ver con las competencias del ser. Para terminar, si nos puede comentar, a partir de la pandemia de COVID-19, ¿qué enseñanzas dejó acerca de esa importancia de cuidar al personal de salud? Nos enseñó definitivamente que al personal de la salud también tenemos que cuidarlo, como es el propósito de lo que estamos hablando el día de hoy. Tenemos que cuidarlo porque es personal que definitivamente es muy importante para el mundo en general. Es muy importante saber que estas personas están diariamente al cuidado de otras personas justamente, y que a veces descuidamos un poco la importancia que el personal de la salud tiene, enfermeras, médicos, auxiliares, mensajeros, supremamente importante para nosotros acá en nuestro hospital. Entonces, definitivamente la mayor enseñanza que nos ha dejado es que son muy importantes para nosotros y que tenemos que cuidarlos también a ellos, y por eso todo este despliegue que hacemos a nivel de temas de bienestar dentro de nuestra organización en la actualidad. Bueno, acabamos de escuchar a Jeffer Tovar, el coordinador de bienestar del Hospital Universitario del Valle. Doctora María Francisca, acabamos de pasar por una pandemia. Vimos que en el COVID-19 el personal de salud era los que se doblaban, se triplicaban los turnos, y los que estaban casi que en primera línea batallando esta lucha contra esta enfermedad. ¿Qué de esta pandemia nos quedó a nosotros de enseñanza, y qué se sigue como teniendo después de haber pasado por esta etapa oscura, que digo que fue para la humanidad porque también se perdieron muchas vidas, y que muchos de los más afectados fueron también el personal de salud? Pues lo que más se mantiene es la deuda emocional y estructural hacia quienes pues dieron todo durante la pandemia, ¿no? Muchos profesionales trabajaron sin garantías, sin descanso, sin recursos mínimos. Incluso hay varios que enfrentan secuelas físicas, psicológicas y económicas sin respaldo real del sistema. Muchos de los que fallecieron pues no lograron incluso pensión. La precariedad laboral sigue siendo una constante en la contratación de los profesionales. Y nada, o sea,
en aquel momento creo que éramos héroes, pero en este momento pues seguimos siendo invisibles para el sistema, para el Estado, para la sociedad. De hecho, mira que a título personal, la Fundación ha hecho varios homenajes dirigidos a las personas que fallecieron durante la pandemia. Uno de esos homenajes es un libro que le escribieron los niños, se llama Cuentos que Sanan, hijos de personal de salud fallecido por COVID-19 durante la pandemia. Y si te das cuenta, recuerdo que cuando se posteó en Caracol, por ejemplo, lo del libro, muchos de los comentarios de la sociedad eran agresiones, que los médicos teníamos un negocio, el cartel del COVID, que qué bueno que se murieran porque a cuántos mataron. Creo que hay una deuda de la sociedad hacia estas personas que dieron su vida, y hablar y de pronto estimular el respeto hacia la profesión médica es una deuda grandísima que tiene la sociedad hacia una profesión que definitivamente lo que impulsa es la vocación de quien decide ejercer medicina, ¿no? Lo que queda claro es que el sistema no estaba preparado tampoco para cuidar a los cuidadores, a los médicos, al personal de la salud, y en gran parte todavía no lo está. Sigue manteniéndose esa deuda emocional y estructural hacia estas personas que definitivamente son la primera línea de atención ante una pandemia y ante cualquier necesidad de salud, ¿no? de la comunidad en general. Así es, doctora, y quiero enfocarme precisamente en la Fundación Médicos Amigos, que en el 2020 fue que se fundó. Usted como fundadora y directora, cuéntanos un poco por qué salió esta idea de tener esta fundación. Mira, durante la pandemia fue evidente que comenzaron a aumentar las agresiones hacia el personal de salud. Y recuerdo que una noche leía en el periódico, bueno, ya no son periódicos físicos, sino digitales, que en los centros comerciales, en los buildings, en los sitios donde viven las personas, en los edificios, agredían a los médicos, les dejaban mensajes de que no vinieran, que traían el virus. En los centros comerciales los sacaban cuando estaban en las filas porque supuestamente propagaban el virus. Entonces yo decía, pero qué terrible que siendo ellos o siendo nosotros quienes estemos dando la cara ante un enemigo invisible, porque ninguno de nosotros sabía si iba a vivir o no iba a vivir, o contra qué se estaba enfrentando, la gente respondiera de una manera tan terrible, ¿no? Entonces dije, no, pues hay que crear una entidad que definitivamente vele por los médicos y por el personal de salud, ¿no? Hay que comenzar a cuidarnos entre nosotros, y definitivamente la idea fue crear una familia que se acompañara entre sí cuando tuvieras necesidades. Entonces ahí comenzó la fundación como una red de apoyo para todas las personas y familias del personal de salud que en su momento tengan necesidades de protección social. Comenzamos donando elementos de bioseguridad a misiones médicas que estaban en territorios de difícil acceso y que no tenían tapabocas, no tenían alcohol. Eso fue lo que comenzamos haciendo, y posteriormente comenzamos a hacer homenajes a aquellos que fallecieron. Comenzamos a entrar en contacto con las familias, con las viudas, con los huérfanos, y ahí se comenzaron como a tejer muchas redes de apoyo. Claro, y es importante porque, como lo mencionaba, en la pandemia todos los médicos y el personal de salud eran los héroes, pero muchas personas no pensaban igual. Este tipo de espacios también es como para darles ese reconocimiento a ellos, y más nosotros como Facultad de Salud, que estamos formando profesionales que van a llegar a servir a la comunidad, al país. Es importante que le demos ese espacio que merecen, y bien lo dice usted, doctora,
son héroes. Ahora en nuestra próxima nota tenemos a la doctora Juliet Dávila. Ella es médica especialista y estuvo acompañada por la Fundación Médicos Amigos. Miremos qué tiene por decirnos en nuestra próxima nota. Buenas tardes, en esta nota de TV Salud nos encontramos con la doctora Juliet Dávila. Ella es ginecóloga y obstetra. Bueno, doctora, cuéntenos, usted ha dedicado toda su vida a cuidar de otras personas. ¿Cómo vivió el momento en que le tocó a usted enfrentar una enfermedad como el cáncer? Hace un año viajé junto a mi esposo y mi hijito de 4 años a Bogotá en busca del sueño de una segunda especialidad, pero pues desafortunadamente fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, uno de los cánceres más agresivos que se puedan presentar. Es una enfermedad que cambia completamente la vida de un ser humano y adicionalmente un tratamiento que es igual de difícil a la enfermedad y no nos permite continuar con nuestra vida. Doctora, además del diagnóstico, enfrentó quedarse sin empleo en plena enfermedad. ¿Qué implicó eso para usted como mujer, como médica, como paciente? Desde que se hizo el diagnóstico, inicié un tratamiento que es súper largo. Llevo 1 año de quimioterapias, me realizaron mastectomía, vaciamiento ganglionar, acabo de terminar 21 sesiones de radioterapia y vuelvo a reiniciar quimioterapia. Tuve que suspender mi subespecialidad y mi vida está dedicada completamente al tratamiento porque quiero sanarme, quiero sobrevivir a todo esto y no disponer de unas condiciones básicas para poder la manutención mía y de mi familia, pues hace que eso sea un factor de estrés adicional que complica aún más toda esta situación. Cuéntame qué significado para usted contar con el apoyo de una fundación dedicada a cuidar a los médicos en momentos difíciles. Tuve la fortuna de conocer a la doctora Francisca de la Fundación Médicos Amigos. Ellos hacen campañas que nos ayudan a profesionales de la salud que estamos pasando situaciones muy complejas. Y para mí esto ha sido un regalo de la vida, un regalo de Dios, el poder contar con personas que no me conocen, pero que nos rodearon con mucho cariño y mucho afecto y a través de un aporte económico nos ayudaron a continuar esta lucha, esta batalla. Y doctora, para terminar, ¿qué le diría hoy a quienes consideran que los médicos no se enferman o que no necesitan ser cuidados? Cuando salimos a un mundo laboral donde no tenemos unas condiciones básicas, nos descuidamos como personas, no dormimos, no comemos bien y estamos bajo situaciones de estrés que finalmente conducen a la aparición de enfermedades. ¿Qué le digo a la gente? Que nosotros somos seres humanos que necesitamos las mismas condiciones que todo el resto del mundo. Necesitamos un salario justo y necesitamos sobre todo protección en situaciones tan difíciles y complicadas como el cáncer. Y acabamos de escuchar a la doctora Juliet Dávila contando una voz su historia dura, pero como a ella le pasan a muchos de los profesionales de la salud aquí en el país, y no solamente en el país, sino también en el mundo. Ya estamos llegando al final de este programa, doctora Francisca. Cuéntenos qué mensaje quisiera usted darle a esos profesionales de la salud y también a los estudiantes que ya están pasando por momentos así difíciles y donde necesitan como esa voz de aliento. Bueno, para ellos quiero decirles que definitivamente, pues, si se sienten tristes, si se sienten solos, pues que no es su culpa, que definitivamente el sistema a veces es un poco cruel, pero que el dolor compartido se vuelve más llevadero, que siempre es necesario buscar acompañamiento, que la solidaridad puede salvar vidas. Un mensaje muy bonito es que, bueno, en su momento, pues yo siempre tuve como esa intención de ayudar y decía, bueno, para ayudar se necesita mucho y no.
He aprendido que no se necesitan grandes recursos para generar un impacto o para transformar realidades, sino voluntad y acción concreta. O sea, hay que aprender a romper esa barrera entre la empatía y el humanismo. O sea, hay que caminar hacia ser humanos, hacia apoyar a aquellas personas que de pronto a nuestro alrededor necesitan ayuda. Muchos de nuestros colegas necesitan algo más que una ayuda económica, necesitan ser escuchados, reconocidos, sostenidos, y todos nosotros podemos ser una familia y servir de apoyo para aquellos que lo necesitan. Estas redes bien tejidas pueden ser más fuertes incluso que cualquier institución formal. La Fundación me ha mostrado que incluso en medio del duelo se puede sembrar esperanza. Entonces, nada, mi mensaje es que seamos una familia, que como gremio nos acompañemos, seamos solidarios y nos amemos como tal. Muchas gracias, doctora María Francisca. Nosotros desde la Facultad de Salud la felicitamos de verdad por esta bonita labor que está haciendo e invitamos a demás personas a seguir construyendo este tipo de fundaciones que apoyan a nuestro personal de salud. También invitamos pues a la gente en general a que cuiden también de nuestros profesionales de la salud, a que los escuchen, a que sientan también, porque ellos también son personas. Un mensaje muy importante que queremos dar desde la facultad y siempre pues tratando de respaldar a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales de la salud. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber estado pues tratando de llevar este mensaje que es muy importante aquí en el país. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hemos llegado al final de este programa aquí en TV Salud. Muchas gracias por estar aquí todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo programa, solo aquí en el canal Univalle TV. Chao, chao.